¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Javier Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando en este programa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo por la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio y también nos pueden escuchar en la página de www.valoraradio.org. Bueno, estamos empezando un año nuevo, 2024. Este año pues queremos que sea un año lleno de bendiciones. Queremos que sea un mejor año para nosotros, para nuestras familias, para toda nuestra sociedad. Y un elemento que muchas veces debe de estar presente en todo lo que hacemos es la fe. Pero hay que entender la fe, saber qué es la fe. Es un tema muy complejo, perdón, que implica muchísimo análisis, muchísimas acciones de estar revisando constantemente en nosotros mismos y en nuestro corazón qué es lo que creemos. Y sobre todo, ¿para qué creemos? O sea, ¿cuál es el sentido de mi fe, de mis creencias, de todo lo que yo trato de hacer un cambio en mi vida, movidos por la fe precisamente? ¿Por qué quiero hacer yo todo esto y cómo puedo lograrlo? ¿Cómo entra a funcionar aquí la fe en cada uno de nosotros? Pues bueno, la introducción más importante que podemos hacer con respecto al tema de la fe es que es el tema más radical de todas las religiones, incluso lo puedo decir así. Es el tema más radical en el cambio del ser humano y eso se llama la fe. Es decir, es radical porque implica una respuesta de nosotros hacia aquello en lo que creemos. Lo vuelvo a repetir. La fe no solo significa creer, no solo significa pensar en algo, sino verdaderamente significa dar una respuesta a eso que creemos. En nuestro caso, los cristianos, es dar una respuesta a aquel en el cual creemos, ¿sí? Por eso es que la fe no es algo sencillo, la verdad es que no lo es parte de un proceso educativo familiar, parte de nuestro contexto social, histórico, claro que sí. Pero cuando las personas empezamos a generar razonamientos lógicos, muchas veces nos encontramos en choque con la fe, porque la fe implica un profundo razonamiento lógico, una profunda reflexión sobre todos aquellos elementos que constituyen nuestra persona, y la fe es una parte fundamental de eso. Por eso la fe es constantemente atacada una y otra vez por diferentes problemas que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el principal problema que hoy los cristianos enfrentamos es la falta de evidencia. Lo digo así de esta manera para que sea fácil de entenderse. ¿Y esto qué significa? Significa que tú no ves a Dios, vamos a ponerlo así. Yo nunca he visto a los ángeles, nunca he visto a los demonios, yo nunca he visto a los santos, por ejemplo, que bajen del cielo a hacer favores o cumplir milagros. ¿Me explico? Existen una gran cantidad de cosas en las cuales nosotros ponemos nuestra fe, pero que no tenemos una evidencia tangible. Sabemos que existen los milagros, obviamente, claro que sí, ¿sí? Pero lo que la razón llega a decir con respecto a los milagros es simplemente que no tenemos una explicación. Es ahí donde entra ahora sí el recurso de la fe para dar una explicación a esos sucesos que a veces no entendemos, como lo puede ser una curación milagrosa. Tenemos que entonces comprender que gran parte de lo que nosotros creemos, y más ahora con todo este desarrollo teológico a lo largo de 2000 años, viene a robustecer todo aquel cuerpo doctrinal que nosotros profesamos como cristianos. Pero si nos queremos quedar en la parte muy humana, lo primero que encontramos es faltas de evidencia. Es decir, yo no veo a Dios, no lo veo. Si lo busco en algún lugar, no lo voy a ver físicamente. No puedo hablar con Él y hasta hablar una conversación con Él físicamente, por decirlo de alguna manera. Se necesita otro tipo de sentidos, no solo la vista o los oídos para poder sentir a Dios. Pero muchas veces cuando queremos limitar nuestra humanidad a lo sensitivo, el elemento llamado Dios, pareciera carecer de evidencia. El segundo gran argumento en contra de la fe es la dependencia. ¿Qué significa esto? Se refiere a que esta fe, estas creencias que nosotros tenemos, muchas veces pareciera que es infantil y alienante. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere la fe tratarnos como si fuéramos tontos y que nos quieren hacer obedecer o seguir un cierto
aspecto de parámetros de comportamiento, por ejemplo. Es decir, que nosotros nos hacemos dependientes de aquellas personas que son las autoridades en la cuestión de la fe. Por lo tanto, muchas personas nos critican, tú porque tienes fe y por tener fe tienes que seguir a los curas, tienes que seguir al obispo, tienes que seguir al papa. A eso se refiere. Ven la fe como una forma de romper con tu libertad, de coartar tu libertad. Y el tercer gran ataque a la fe es el sentido de ilusión, que viene muy unido a la parte de la inevidencia. La ilusión se refiere a aquellas personas o aquellas cosas que nos hacen pensar en un momento dado que creer en Dios es una ilusión, que la figura de Dios es una ilusión. Este ejemplo yo lo vi muy claramente cuando hace algún tiempo en un retrato, en una imagen de la Divina Misericordia de nuestro Señor Jesucristo, le atribuían a este cuadro que en realidad no era la cara de Jesucristo, sino que era la cara de un muchacho del siglo XVI porque Miguel Ángel lo había pintado. Suena un poco tonto y les voy a explicar por qué. Para empezar, el cuadro de la Divina Misericordia fue realizado en el siglo XIX, o sea, casi 400 años después de la muerte de Miguel Ángel. Bueno, pero lo que trataban de hacer esto, de demostrar ellos, es de que nuestra percepción de Dios, nuestra percepción de Jesús, era una mera ilusión, que no teníamos evidencias bajo ninguna circunstancia de ver cómo era el rostro de Jesús. Por lo tanto, es una ilusión. Hablar de la Trinidad es una ilusión. Es decir, como no podemos reducir a Dios a un sentido sensitivo, no hay una grabación, no hay un video de Jesús. Estamos haciendo entonces de Dios una mera ilusión, porque además le atribuimos una serie de cualidades especiales a Dios. Omnipresente, omnisciente, todo eso, que es un Dios bueno, bondadoso, es todo amor, es un Dios justo, es un Dios... Empezamos entonces a establecer una serie de cualidades a Dios que pareciera que nacen de la ilusión. Esos son los tres grandes ataques que nuestra fe empieza a recibir en el momento en que empieza a desarrollarse de manera racional. Por lo tanto, hablamos de supuesta falta de evidencias, hablamos de que esto nos lleva a una dependencia de los líderes religiosos y por último, que estamos cayendo en una simple ilusión, en un castillito en el aire. Y como la gran burla, pues fue la religión fundada esta de los pastafarinos, ¿no? Que verdaderamente, en realidad, Dios es una albóndiga con espagueti volador. Cosas tontas, ¿no? Pero es una forma de tratar de ridiculizar la fe y nos hacen pensar en algún momento dado que la fe es algo infantil o inmaduro, que es alienante, es decir, que coarta nuestra libertad y que además es completamente irracional. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque entonces surgen fuertes movimientos, es decir, a partir del siglo XVIII, por ahí, XIX, en el cual las personas trataron de reducir todo lo verdadero a lo que es sensible, a lo que podemos tocar y experimentar. De esa manera surge una cosa llamada la ilustración. Esta ilustración lo que buscó en un momento dado es que el hombre se sometiera solo a la razón, solo a aquello que puede pensar, sentir, percibir, comprobar o experimentar, ¿sí? Entonces se llega a negar la parte espiritual del ser humano. Lo primero que hacen este tipo de concepciones es decirnos que como todo lo racional es lo único que puede funcionar, solo podemos entonces basarnos y apoyarnos en aquello que podemos experimentar de una manera física. Se olvidan por completo de la parte del alma. Y es aquí cuando la fe debe de tomar en cuenta también esta doble dimensión. Si nosotros consideramos que el ser humano es cuerpo y alma, forzosamente tenemos que entender la fe en la doble dimensión, como cuerpo, es decir, como seres temporales y racionales, y también en el aspecto espiritual. Si yo me pongo a pensar el día de hoy, ¿la fe tiene algún componente humano? La respuesta es sí, inclusive sabiendo de antemano que la fe es una virtud teologal dada por Dios mediante la cual el hombre es capaz de acercarse y reconocer a Dios. A pesar de eso, de saber que inicia en un movimiento de Dios, la fe también nace de una manera inicial en el ser humano. Y digo también, no solo en el ser humano, digo también, ¿sí? ¿Por qué? Porque el movimiento de la fe en el ser humano también cumple con los parámetros del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros empezamos a tener fe y a vivir la fe,
En el momento que dejamos de tener una fe de niños y empezamos a tener una fe de adultos, una fe de adolescentes, de jóvenes, de adultos, nuestro proceso racional humano entra en funciones. ¿Se entienden? A eso me refiero. Entonces, si nosotros queremos entender la fe desde la dimensión humana, desde la dimensión antropológica, tenemos que darle un valor significativo al aspecto humano de la fe, ¿sí? Y entender que la fe no solo comienza en el aspecto religioso. Ojo, no estoy diciendo que no empiece en el aspecto divino. Claro que sí, es un movimiento inicial de Dios. Pero la fe no siempre empieza de un movimiento religioso, es decir, del cómo experimentamos nuestra fe, en la religión en la que estemos, sino que esta fe empieza desde la concepción íntima del ser humano. Hay una dimensión antropológica en la fe que es previa y necesaria para poder entonces aceptar la fe religiosa. A eso es a lo que me refiero. Muy bien. Y si nosotros pensamos en el ser humano como el Homo sapiens, es decir, el hombre que piensa, también debemos de definir al ser humano como el Homo credens, es decir, el hombre que cree. Sabemos y creemos. Y este círculo muy humano, estoy en la dimensión humana nada más, este círculo de que pienso y creo es un motor que nos lleva al progreso. Si yo creo algo, lo experimento para conocerlo. ¿Se entendió? ¿Cómo surgen todas y cada una de estas grandes descubrimientos en la ciencia? Nacen de la fe humana. Yo creo que la luna gira alrededor de la Tierra. ¿Cómo lo comprobamos? Pues vamos a medirlo, vamos a hacer tales experimentos, vamos a hacer tales mediciones. Yo creo que el Sol gira, que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos a hacer mediciones, vamos a hacer observaciones, experimentos. ¿Se entiende? De una creencia nos lleva al saber. Y a que sabemos algo, genera nuevas preguntas. Es decir, como yo sé que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿qué quiere decir esto entonces? ¿Que nosotros estamos en un sistema solar? ¿Hay más planetas girando alrededor del Sol? Sí, vamos a ver, vamos a experimentarlo, vamos a comprobarlo. Ok, tenemos un sistema solar, ya lo sé. Ahora, ¿existen otros sistemas solares? Y eso me lanza entonces a las siguientes experimentaciones. Es un círculo. La fe en Dios también. Conforme voy aprendiendo cosas, voy creyendo más en Dios. También hay una dimensión humana en el creer. Por eso el hombre, antes de emitir un juicio, cualquier tipo de juicio, en cualquier aspecto religioso, experimental, de sentimiento, lo que sea, recibe de su entorno, de su cultura, de sus tradiciones, de sus experiencias, de sus maestros, de su familia, y en un lenguaje adecuado, aquella estructura mental que le permite emitir juicios. La fe también se sujeta a esto. Si yo recuerdo la catequesis de niño, me decían, Dios es bueno. Ok, y lo creía. Pero conforme voy creciendo en la edad, yo empiezo a ver una gran cantidad de problemas en mi cultura, en mi entorno, en mi sociedad. ¿Sí? Muere mi abuelito. Entonces yo digo, ¿dónde está Dios en todo este dolor? El entorno me mueve y me genera una serie de estructuras mentales desde las cuales yo abordo el problema del mal y la concepción de Dios. ¿Me explico lo que estoy queriendo decir? Toda la fe que nosotros podemos profesar tiene una dimensión humana, y es una dimensión humana muy importante, que es la aplicación de nuestro entendimiento para conocer las verdades de Dios. Hay un pasaje en el Evangelio que me gusta mucho y es un poco complejo, que habla de nuestro Señor Jesucristo cuando era niño. Después de que regresaron de Egipto, ya que muere Herodes y ya se establecen en Nazaret, y después del suceso, este evento, el que el niño se pierde durante 3 días y lo encuentran en el templo, dicen que el niño crecía en fuerza, así, corporalmente, y en sabiduría. A eso se refiere también nosotros que tenemos que experimentar. No solo vamos a crecer en nuestro cuerpo, también tenemos que crecer en sabiduría. Conocernos, conocer nuestro entorno y conocer a Dios. Pero eso también implica un esfuerzo humano. Y ahorita estoy hablando solo del aspecto humano, nada más. No estoy quitando a Dios de lado, claro que no. Pero sí importante de que desde esta razón, de este conocimiento muy humano, nos damos cuenta que la fe no es una imposición, sino que es una propuesta dada por Dios. Que eso es importante descubrirlo como seres humanos y no quedarnos en ese absurdo de la obediencia, de coartar nuestra libertad por creer en algo, no.
Cuando nosotros racionalmente comprendemos que todos los aspectos de la fe es una propuesta de Dios para acercarnos a Él y seguir vamos a ponerlo así, un estilo de vida que nos permita llegar a su encuentro, entonces es cuando yo empiezo a conciliar mi razón, mis experiencias, mi entorno, mi cultura, todo lo que yo he experimentado, a lo que Dios me dice. Y empieza este contraste de ideas. Es muy humano hacer esto. Y se vale, claro que se vale. Para eso es que la iglesia nos invita constantemente a estudiar, a conocer más. Para que tú tengas esa estructura mental necesaria para abordar los misterios de la fe que Dios te propone. Okay. Bueno, dentro del aspecto humano, la fe hace posible la vida. Esto es algo muy hermoso porque nos permite a nosotros como seres humanos tener confianza en mí mismo, en la vida misma y en los demás. Esto es muy importante porque gracias a la fe, es decir, a la capacidad que tenemos que creer en algo, en que nosotros movemos nuestra conciencia y vamos configurando en nuestra identidad y vamos desarrollando un lenguaje que nos permite comunicarnos hacia los demás, compartirnos a los demás. Es a través de la fe en muchas cosas, no solo en Dios, en muchas cosas en las cuales yo establezco una identidad, ejerzo mi libertad y voy al encuentro con otro y puedo desarrollar esta dimensión interactiva entre otras personas para poder convivir en una sociedad. Somos seres sociales, por lo tanto yo tengo una fe en esta sociedad. Tengo fe en la persona que está allá afuera, tengo fe en el conductor que va a un lado de mí, tengo fe en las autoridades, tengo fe en esta gran estructura social y en la cual yo también participo. Yo dependo de la sociedad, pero la sociedad también depende de que yo le aporte algo. La fe, la confianza que podemos generar en todo este entorno es lo que produce la vida, capacita la vida. Yo jamás me hubiera casado con mi esposa si no tuviera fe en ella, si no tuviera confianza en ella. Gracias a la fe que le tengo es que yo pude dar este compromiso de vida de casarme con ella. ¿Se entiende? Yo no contrataría a un empleado si no tengo fe en que es capaz de realizar su trabajo y que lo que él me dice que sabe hacer, realmente lo sabe hacer. Necesitamos la fe en el aspecto humano para poder crear la sociedad y poder crear esta dependencia constitutiva del ser humano como un ser social. Y entonces comprendemos que la fe nos humaniza, nos personaliza y nos permite entonces interactuar entre unos y otros basados en el concepto del amor. Porque al final de cuentas todas las relaciones humanas tienen que estar inmersas en el concepto del amor. Aprovecho para mandar un saludo a Roger Bárcenas. Roger, muchas gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Dice saludos desde San Diego, California. Te mando un abrazo hasta allá. Muchísimas gracias, Roger, por estar aquí compartiendo con nosotros en este día. Bueno, la fe también hace posible el progreso. Porque si la fe es un aspecto, vamos a llamarlo así, más espiritual, ¿cómo es posible que la fe pueda ayudar al progreso? Muy sencillo. Si nosotros comprendemos que la fe y la ciencia no son cosas opuestas, sino complementarias, nuestras creencias generan hipótesis y la ciencia las confirma o las refuta. Es decir, somos capaces de establecer una relación alumno-maestro, porque la fe genera confianza. Y es gracias a esta fe que podemos desarrollar un proceso mental, que nos ayuda a construir aquellos esquemas sociales y personales y familiares y educativos, etcétera, y económicos y políticos, que nos permite tener una mejor calidad de vida. En pocas palabras, si yo tengo fe en que quiero lograr ciertas cosas dentro de mi ámbito humano, yo debo rendirle fe a toda la estructura social que me va a permitir progresar en lo personal y generar el progreso de la comunidad misma. Es gracias a la fe que podemos entonces romper con el yo egoísta e integrarme a la sociedad y ser productivo. Eso es lo que genera un progreso. Y lo más importante, como ya lo había dicho, en el aspecto humano de la fe, pues es la confianza. Es que produce un encuentro con el otro. Gracias a la fe, yo me atrevo a comunicarme con los demás. Y ojo, comunicarse con los demás no significa solo hablar, solo mandar información de aquí para allá. Comunicarse significa dar y ofrecer todo lo que soy a los demás. Mis dolores, mis penas, mis alegrías, mis pensamientos, mis proyectos, todo lo que yo soy, mi carácter.
¿sí? Mis ejemplos, mi experiencia de vida, todo lo que yo soy capaz de transmitirlo a otros. No solo a través del habla, también a través de los actos, a través de las emociones. Es decir, cuando hablamos de comunicarse, no se refiere solo a un intercambio de información, sino a compartirme yo al otro, cederme al otro, que el otro aproveche las cosas buenas que hay en mí para su propio crecimiento y desarrollo. A eso se refiere. Y obviamente que la fe es la que nos permite hacer eso, porque yo tengo fe en el otro, de que el otro va a ser capaz de entenderme y de crear esa empatía conmigo, y también él va a tratar de comunicarse conmigo y de compartirse conmigo para poder crear un verdadero diálogo enriquecedor para ambas partes. Entrar en ese juego de la negociación en los cuales yo me dono al otro, hasta incluso en aquellas cosas que son de lo más íntimas. Ojo, no hablo de encuentros sexuales, no, estoy hablando de comunicarme completamente. Por ejemplo, si yo tengo un problema de depresión, voy al psicólogo y al psicólogo le ofrezco toda la comunicación de lo que soy. Es decir, soy capaz de entregar toda mi intimidad como persona a ese profesional porque tengo fe en que esa persona va a tomar esto, lo va a guardar, lo va a resguardar y va a saber ayudarme a salir adelante de un problema que tengo. ¿Se entiende a lo que me refiero? Un ejemplo muy claro, cuando vamos al doctor, tenemos fe en que nos va a curar, tenemos fe en que esa persona nos ama como hermanos y que va a buscar nuestro bien, que no va a querer abusar de nosotros económicamente o querer abusar con medicinas o con tratamientos innecesarios. No, yo tengo la fe de que va a tratar de curarme de la mejor manera posible. Es gracias a la fe en que yo puedo encontrar al otro, y es gracias a estos aspectos que yo puedo estar agradecido con el otro, porque ese otro fue capaz de recibir aquello que es muy propio e íntimo mío y es capaz entonces de darme una respuesta y una solución a mis problemas. Es decir, yo me comunico y él me comunica los elementos que yo necesito para ser mejor. ¿Se entiende? Me permite estar en el encuentro del otro. La fe me da acceso a la personalidad del otro, del prójimo. Entonces, yo cuando tengo una relación con otras personas, cuando vivo esta convivencia, dentro de un marco de amor, de unión, de respeto, etc., es entonces como el hombre le dice a otra persona: creo en ti, confío en ti y acepto lo que me dices. Es entonces cuando se da la interacción de las personas. Y obviamente es hasta este momento en que somos capaces, ahora sí, de afrontar la dimensión mistérica de la fe, es decir, la parte divina. Sí, porque nuestra fe tiene que ser una fe creíble, no tiene que ser una fe crédula. Es decir, nosotros creemos en alguien y creemos en ese alguien porque está presente en la historia. Y hay evidencias históricas que me certifican que esa persona existió. Y tengo evidencias históricas que me certifican que él dijo e hizo lo que dice. Estoy entonces yo creando, por decirlo así, una estructura de fe sustentada en evidencias. Recuerden que al principio les dije que uno de los grandes conflictos que enfrenta mucha la fe, la falta de evidencias, pues es todo lo contrario en la realidad. Tenemos evidencias, tenemos el testimonio de muchas personas, tenemos relatos históricos, tenemos una iglesia conformada a lo largo de 2000 años que ha mantenido estas mismas verdades y que las ha comunicado a lo largo de todos estos eventos a lo largo de 20 siglos. Es decir, las evidencias, aunque yo no veo a Dios, yo tengo el testimonio de quienes sí vieron a Dios, de aquellos que lo vieron caminando sobre las aguas, de aquellos que lo vieron resucitar, de aquellos que lo vieron en la cruz. Mi integridad de fe viene sustentada por evidencias. ¿Cuál es el problema entonces de las personas que nos exigen evidencias? Que ellos no están de acuerdo con el tipo de evidencias que tenemos. Ellos quieren a lo mejor ver un video en alta definición de Jesucristo en la cruz. Pues no se puede. Eso no es justo, solicitar una serie de evidencias para algo que sucedió hace miles de años y que no había una televisión, vaya. ¿Se entiende? Hay que entender entonces que para que nosotros podamos irnos al pasado a 2000 años, tenemos que abordar los temas dentro del contexto mismo en el cual se vivió hace 2000 años, ¿sí? Entonces, podemos nosotros decir con certeza que dentro del aspecto humano, nuestra fe es creíble, porque hay también elementos humanos en ella, ¿sí? Segundo, porque la fe humana
nos permite abrirnos a la fe divina porque la fe busca alcanzar lo real, lo verdadero. Por lo tanto, si mi fe humana se limita solo a aquello que es verdadero tangiblemente, tendría que negar incluso mi capacidad de amar, mi capacidad para crear belleza, mi capacidad para pensar y reflexionar, porque nadie ha visto una idea. Yo no puedo darle una pastilla a alguien para que tenga una idea. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Nadie ha visto un pensamiento, vaya. Podemos ver los efectos de los pensamientos, claro. Pero yo jamás he visto un pensamiento como tal. Nuestra fe humana busca encontrar lo real y cuando se da cuenta que hay una dimensión espiritual dentro de nosotros mismos, eso le permite entonces al ser humano ir más allá de los límites de lo evidente. Y entonces mi fe, mi capacidad de creer, se convierte en una verdadera fuerza. Es decir, la fe no se impone a la fuerza, la fe impone la fuerza necesaria para creer. Lo repito, mi fe no se impone por la fuerza, al contrario, es la fe la que me da la fuerza para integrarme a la creencia de un Dios. Es la fuerza de las evidencias, la fuerza de los testimonios, la fuerza de mis propios acontecimientos de vida, mis propios racionamientos, todo eso me lleva con fuerza hacia el encuentro con Dios, ¿sí? Por lo tanto, aquí caemos en un problema, que entonces ya el movimiento humano de la razón no alcanza. Yo no puedo, dentro de mis propias limitaciones, alcanzar el conocimiento de Dios. No puedo. Que quede muy claro, yo no puedo. Santo Tomás de Aquino fue muy claro en esto. Él dijo claramente, el ser humano es capaz de concebir la idea de Dios, pero el hombre es incapaz de conocer quién es Dios. ¿Se entiende? Por eso es que antes de Jesucristo había una gran cantidad de religiones, porque los hombres comprendían que era necesaria la existencia de Dios para darle sentido a su vida y a la existencia, pero no sabían qué Dios era. Simplemente si nos ponemos a analizar nosotros que somos de Latinoamérica, toda la gran cantidad de cosmovisiones que existían en todos los pueblos indígenas, ¿no? Cuando llegan los españoles se encuentran con una gran diversidad de creencias, y muchas de ellas muy similares a nosotros, al cristianismo. Si nos vamos a Asia, vamos a encontrar otra dimensión de religiones. En África ni se diga. Eso es lo que quiero explicar esto. El hombre es capaz de concebir la idea de Dios, pero jamás de conocer a Dios. Ahí es donde necesitamos que Dios salga a nuestro encuentro. Y obviamente que nosotros nos dejemos encontrar. Mi fe humana, mi capacidad humana para creer, es el único paso que yo puedo dar, si acaso lo podemos decir de alguna manera, aquel maratón que tiene que hacer Dios para llegar a nuestro encuentro, porque yo no soy capaz más que de dar un pasito dentro de mis propias limitaciones. Dios tiene que venir a mi encuentro, no yo ir a Él, no, Él tiene que venir a mí, porque mi capacidad humana no me permite conocerle. Yo no soy capaz con mi inteligencia de concebir la idea de un Dios trinitario. Una sustancia, 3 personas. Es imposible para mí concebirlo. No puede surgir de la ilusión. Y es por eso que entonces comprendemos que la fe realmente rompe con esos esquemas y esos ataques de que no hay evidencia, de que nos quita la libertad o de que es una ilusión. No, porque nos damos cuenta que cuando nosotros nos encontramos con Dios y recibimos todo este paquete de revelación que Él nos da, nos damos cuenta que esto supera por mucho lo que nosotros pudimos humanamente concebir como seres que son capaces de creer. La fe existe donde el hombre se arriesga a la verdad del anuncio del reino de Dios. Y acontece donde el reino de Dios ha llegado de un modo concreto de la historia. Esto es maravilloso, a mí me encanta mucho esta frase. Mi fe no es una fe del año 2024. Mi fe es una fe del año 1. ¿Por qué? Porque mi fe está sustentada en alguien presente en la historia humana. Y por ese evento se convierte este Dios en un acontecimiento personal que me compromete ante Él. El encuentro compromete y transforma. La fe cristiana es un encuentro y un compromiso. Es una alianza. ¿Se entiende? Es gracias a este evento de alianza en cual yo puedo dar un pasito y Dios me lo reconoce como suficiente para que me lleve al reino de los cielos. Porque
nada de lo que yo pueda hacer es capaz siquiera de tener algún mérito ante los ojos de Dios, si no es porque Dios mismo le da méritos a través de su gracia. ¿Se entiende? El ser humano es incapaz de Dios, por eso Dios se hace hombre para que el hombre pueda ser capaz de Dios. Dios tiene que venir a nuestro encuentro, ¿sí? Desafortunadamente muchas veces se confunde la fe con el creer, como si fueran lo mismo, y no necesariamente es lo mismo. Por ejemplo, o por lo menos no lo concebimos de una manera. Sabemos que la fe es una forma deficiente del saber, ¿sí? Porque simplemente, si yo digo, yo creo que hoy en la noche va a ser frío, tengo evidencias, ¿sí?, que pueden darme luz o pueden guiar mi pensamiento para decir que hoy en la noche va a hacer frío. Pero no lo sé, capaz y no. ¿Se entiende? Es una forma incompleta de saber. Yo puedo conocer muchos elementos y por tanto llegar a una conclusión. En el caso de la fe, cuando es atacada, es que nos quieren decir ese tipo de cosas, que nosotros simplemente estamos queriendo tragarnos dogmas y queremos suponer la realidad de Dios sin saber nada. Pero aquí está el gran detalle, que sí conocemos cosas, y por lo tanto la fe de la iglesia, la fe que nosotros debemos profesar, supera el concepto de opinión personal. El creer, por decirlo así de alguna manera, es una forma de hablar de nuestras opiniones. Yo creo que va a ser frío, yo creo que sí estará bueno ese taco, yo creo que va a estar buena esa cerveza. Puedo tener muchas creencias, que simplemente son opiniones personales. Pero cuando entonces elevamos la creencia a la fe, agregando el concepto divino de la revelación, entonces me doy cuenta que mi fe está basada en saberes. Yo sé lo que Dios dijo, yo sé lo que Dios quiere de mí, yo sé que Dios hizo esto y aquello, yo sé que Dios instituyó una iglesia, yo sé que Dios instituyó sacramentos. Ya tengo un saber. Y ese saber no se queda en frases tan pequeñas, realmente son desarrollos enormes, ¿sí? Y esta fe, todos estos conocimientos son dados por una persona que demostró ser Dios encarnado. Por lo tanto, mi fe divina no solo es una gracia de Dios, que claro que lo es, una virtud teologal dada por Dios, claro. Pero mi fe en Dios, apoyado por la gracia, implica también gran cantidad de saberes, de cosas que sí sé y que soy capaz de defender, que mi intelecto las conoce y por lo tanto mi voluntad confía. Mi intelecto conoce ciertas cosas y produce que mi voluntad se rinda ante Dios. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, la fe entonces rompe con la simple dimensión de evidencias tangibles, y nos lleva de una manera especial a la profundidad y al misterio de la persona divina en la cual hemos dado nuestra fe, Jesús. Es decir, cuando yo convierto mi simple fe humana en una fe religiosa, entonces puedo hablar de que mi fe me hace un creyente. La palabra creer viene del latín que dice dar con el corazón. Yo no creo como opinión personal, sino que yo creo y doy mi corazón. A eso se refiere el creer, en ese abandono de la voluntad hacia Dios. Por lo tanto, todo esto que tiene que salir de mi corazón tiene que entrar primero a mi corazón. Para eso requiero de la revelación. Solo si Dios viene ante mí es que yo soy capaz de conocer a Dios. De otra forma, es imposible que yo conozca a Dios. Dios tiene que revelarse. Es tan grande que no cabe en nuestro intelecto. Por lo tanto, Él tiene que disminuirse a nuestro nivel para que le podamos entender, que nos hable en nuestro lenguaje para poderlo entender, que desarrolle todo lo que Él es a través de medios sensibles y sensitivos para que podamos ver y descubrir la verdad de lo que está haciendo y diciendo. Para eso son los milagros. Vana sería nuestra fe si Jesucristo nuestro Señor no hubiese resucitado de los muertos, lo dice claramente San Pablo. Necesitábamos esa evidencia muy humana, tangible, material, vaya, para nosotros comprender que todo lo que Jesús es como Dios es verdadero. Necesitaba la prueba humana para encontrar el verdadero Dios. Gracias a esto, en que Dios viene, se comunica con el hombre, en nuestro lenguaje, en nuestro tiempo, en nuestras formas,
es entonces que ahora ya puedo participar de su persona. Dios vino a compartirse al hombre, a darse al hombre por completo, para que nosotros podamos aspirar a Él. Y no se convierta nuestra fe en solos pequeños grupos de creencias irracionales, sino creer en alguien que ha demostrado que todo lo que dice es verdadero. Creo en la persona, y porque creo en esa persona me rindo ante la persona y ante lo que dice. Creo en la persona y creo en su palabra, porque creo en lo que ofrece, creo en lo que promete y me sujeto a lo que exige. De esta manera, yo creo una relación con aquel que me garantiza que lo que ha dicho es verdadero y es algo que yo deseo y quiero. Me propone una alianza perpetua, eterna, si yo me adhiero a la alianza que Él me está proponiendo. Y la única forma en la que yo tengo para poderme aliar a esto, es decir, doblar mi intelecto hacia Dios, es con la fe. La fe en la palabra se sustenta en la autoridad y en la realidad de quien la anuncia. Por lo tanto, la palabra nos liga con Dios. Y con palabra me refiero a aquel que se hizo hombre. La palabra estaba con Dios, la palabra es Dios. Y la palabra se hizo carne. Cuando nosotros hablamos de palabra, estamos hablando de Cristo mismo, de Jesús y cómo se comparte a nosotros a través de la historia. En la fe cristiana, por tanto, la palabra y quien la anuncia son lo mismo. Deus caro factum est. Y el Dios se hizo carne. Por lo tanto, la fe nos da sentido. Tiene sentido y nos da sentido de vida. Gracias a la fe nosotros podemos entonces, ahora sí, aspirar a aquello que se nos propone. Y por eso es que yo le pido a Dios, dame tu gracia, dame tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esta fe que me has dado y esta revelación que me has dado se vayan juntando de mejor manera en mí para yo poder vivir mejor mi fe y ser mejor. Necesito la ayuda del Espíritu Santo, necesito la gracia divina para darle sentido a todo lo que yo creo, profeso y quiero lograr y poderlo lograr. Es decir, la religión, la gracia, los sacramentos, la liturgia, todo es ese punto de encuentro donde yo obtengo todo lo que necesito para ese encuentro con el Señor. Lo vuelvo a tratar de repetir. Es en la religión, sí, en la religión, donde yo encuentro los elementos que Dios nos ha dado para que podamos tener de manera fructífera y verdadera, como lo dice Juan 6, verdadera, una verdadera relación con Él, un verdadero encuentro con Él. Gracias a la religión, sí, aunque a muchos les golpea esta palabra, es una palabra hermosa porque nos religa, nos une, nos liga a Dios. Pero nos vamos a ligar a Él en la forma en que Él dice, no como tú quieras. No podemos caer en el relativismo teológico ni en el relativismo religioso, ¿no? Esos que andan diciendo, Dios es relación, no religión, eso es una patraña terrible. No, Dios nos dijo cómo quiere que nosotros vivamos la fe. En qué aspectos, en qué parámetros, bajo qué condiciones, qué exigencias, qué mandamientos, todo eso ya nos lo dijo. Hay que cumplir, es parte de mi acuerdo de lealtad a su alianza. Si Él me dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, perfecto, le creo. Entonces yo quiero comer esa carne y beber esa sangre. Pero para comer esta carne y beber esta sangre, tienes que presentarte dignamente ante mí. Entonces necesito la confesión, necesito la gracia, necesito tener méritos para tener una recompensa en el cielo. ¿Se entiende? ¿Cómo empieza a tener un sentido que toda la religión lo que hace es simplemente darnos este ámbito de convivencia con Dios en los parámetros y en los términos en que Dios nos ha pedido? Para eso sirve la fe, para ligarme con Dios. Y como yo no me voy a ligar con Dios, no solo personalmente, también me tengo que ligar de manera comunitaria. Por eso es que existe la iglesia, porque ahí es donde se vive la religión, en la forma en que la comunidad se liga a Dios y con una sola voz, un solo bautismo y una sola fe, profesan su amor a Dios. Es en la religión donde yo demuestro que lo que creo, lo vivo. Para eso existe, ¿sí? Por lo tanto, el sentido de la fe es hacer el encuentro vinculante con aquel que nos ofrece una salvación que yo anhelo.
Quiero mandar un saludo a Francis Villalobos. Francis, te mando un abrazote, gracias. Dice, saludos Jaime, mucha claridad en la concepción de la fe. Gracias por tus palabras, gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Gracias de verdad por todo lo que nos has ayudado. Bien, ¿por qué nosotros rendimos nuestra fe a Jesucristo? Bueno, esto es muy importante, ¿no? Sabemos que Jesucristo es Dios, no voy a entrar en todo lo que es la cristología, ¿no? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que vino en el tiempo y se hizo hombre. Muy bien. Es en Él, en su persona, y con todo lo que nos ha comunicado, que nosotros encontramos la luz que ilumina el sentido de nuestra existencia. Es decir, gracias a su vida, yo puedo entender cómo puedo configurar mi propia existencia. En Él conocemos aquello que no podemos conocer por nuestras propias cuentas. Por lo tanto, Él viene a darnos toda la información que nosotros necesitamos con respecto a Dios. Él viene a revelar al Padre, como Él decía, ¿no? Yo vengo a anunciar al Padre, ¿sí? Y obviamente lo conocemos a Él porque Él viene a darse por el hombre y nos deja el Espíritu Santo. Él nos enseña lo que hay que saber, nos muestra cómo hacerlo y cumple sus promesas. Por lo tanto, yo tengo la certeza en todo aquello que no puedo ver aún. Yo no he visto el cielo, pero tengo la certeza de que existe el cielo, porque el ejemplo de Cristo me lo testimonia, y es mediante la fe en el cual yo rindo mi razón a todo eso, no sacrificando mi razón, no, elevándola al nivel de Dios gracias a su gracia divina, ¿sí? En Jesús vemos a Dios, a la palabra y la promesa encarnada que se comunica. Por lo tanto, en la fe encontramos nuestra realización como seres humanos, porque expresa nuestra verdadera personalidad. Recordemos que gracias a la fe yo me encuentro a mí mismo, me reconozco a mí mismo, con mis carencias, con mis debilidades, con mis pecados, pero también con mis grandes virtudes, con mis deseos, mis intenciones y mis anhelos. Es gracias a la fe en que yo tengo esa personalidad capaz para poderme presentar ante Dios de manera auténtica. Dios jamás te va a recibir si tú llegas ante Él con una cara de egoísmo, jamás. Ante Dios hay que presentarnos auténtico, es decir, presentarme a Dios como Dios ha querido hacerme, porque sí, soy hechura divina, claro que sí. Y es gracias a esta fe que nos personaliza ante Dios, porque es una relación de uno a uno, y es gracias a la fe que yo encuentro esa imagen y semejanza original en la cual yo fui creado. Este compromiso de la fe de perseverar nos lleva incluso a buscar las fuerzas necesarias para afrontar grandes momentos de angustia, de oscuridad, de dolor y sufrimiento. Es ahí donde la fe adquiere su fuerza. No se trata de creer más, vamos a llamarlo de alguna manera así, sino de creer de verdad, creer verdaderamente, y de ahí surgen las fuerzas para afrontar incluso los momentos más difíciles y más complicados que atentan contra nuestra fe. ¿Por qué? Porque el que cree de corazón piensa más allá, ve más allá y conoce más allá, porque se involucra de manera profunda en el misterio de Dios. ¿Las adversidades pueden aprobar nuestra fe? Claro que sí. Y es ahí donde entra el acto heroico de mantenernos firmes en la fe, firmes en nuestras convicciones de querer estar unidos con Dios. En este mundo la fe ilumina, pero siempre, siempre habrá suficiente oscuridad como para que esta fe siga siendo fe. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque nosotros, Dios lo permite el día de mañana llegar al cielo, lo primero que vamos a perder y nos vamos a desaparecer de nosotros es la fe. Sí, así como lo oyeron. En el cielo no hay fe, en el cielo hay certeza. Y esta es la gran maravilla de la fe. Que esta fe, en el momento del encuentro con Dios, en la visión beatífica, la fe, vamos a ponerlo así, se desarrolla y evoluciona de una manera instantánea en una total certeza de lo que no habíamos visto antes. La fe desaparece para convertirse en la certeza plena de la presencia de Dios, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa tener fe? Obviamente, la fe es, por lo general, si me preguntas, ¿en qué tienes fe? Yo empiezo a recitar el credo, por ejemplo, ¿no? Que lo vimos en la clase pasada. Bueno, no solo se trata de rendir una gran cantidad de dogmas o de enunciados que hablan de lo que creo, que es importante saberlos, claro que sí,
Pero no solo es saberlos comunicar, sino aceptarlos, ¿sí? Y que este contenido de la fe tenga una, ¿cómo se puede decir? Una conjunción armónica entre todo lo que creo. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo creo en Jesús, obviamente tengo que creer en la iglesia. Si yo creo que Jesús quiere que sea bueno, tengo que seguir los mandamientos. Si yo creo que Jesús me perdona los pecados, pues tengo que ir a pedir perdón por los pecados. ¿Se entiende? El contenido de la fe, que es muy importante, lo que sabemos de Dios, también nos explica y nos muestra la forma en la que nosotros podemos ir a ese encuentro con Dios. Es decir, la fe no son solo verdades aisladas, sino que es una verdad en la persona de Jesús y la cual tenemos que ir a su encuentro mediante formas establecidas por Él que van en consecuencia con lo que creo. Si yo creo que Jesucristo está verdaderamente presente en el pan y el vino en cada misa, yo voy a misa y defiendo la misa y no me la pierdo por nada. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí está Dios y vengo a rendirle el honor debido. Es decir, mi fe me hace actuar en consecuencia. No solo es tener un gran contenido de ideas, sino que esas ideas te transformen y te permitan ir al encuentro con Dios. Vaya, hacer lo que Dios te pide. Podemos en ocasiones cuestionar el contenido de la fe, pero no para buscar destruirla, sino para buscar comprenderla mejor. Hay muchas cosas muy difíciles de entender en nuestro entorno, muy difíciles de comprender la Escritura, muy difícil de compaginar lo que me pide Dios con la sociedad en la que vivo. Pero es ahí donde entonces yo puedo empezar a cuestionar la fe, no para perderla, para enriquecerla con mis pensamientos, con mis conocimientos, con el apoyo de demás personas, con la oración. Por lo tanto, siempre que vayamos al encuentro de la fe, tiene que ir acompañada de este movimiento racional y de movimiento del corazón que nos permite, entonces, ahora sí, abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra alma a la presencia de Dios. ¡Ojo! Hay que tener la mente abierta, sí, pero no tengamos la mente muy abierta demasiado porque se nos cae el cerebro. Hay que saber ser juiciosos para saber qué entra dentro de esta cabeza. Debemos ser inteligentes. Debemos de tener una fe razonable, pero nunca una fe ciega y nunca una fe crédula, que traga cualquier tontería. Entonces, para que la fe sea verdadera, tiene que involucrar al hombre integral. Es decir, la parte humana, la parte espiritual y aceptar la parte divina que se nos da con la fe para entonces poder decirle a Dios, Señor, creo en ti, confío en ti y quiero estar contigo. Gracias, Señor, por todo lo que me das, ¿sí? Debemos entonces comprender que para que yo pueda encontrarme con Dios y estar en su presencia, no basta creer, ¿sí? No basta creer en Él. Hay que creerle a Él y actuar en consecuencia. Ese es el concepto de alianza. Las ambas partes trabajando para un bien. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera aspirar a Dios. Espero que les haya gustado este programa. Gracias de verdad por haberme acompañado el día de hoy. Les mando un abrazo y me despido diciendo: viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.